Muy buenas tardes, bienvenidos a esta clase de mecánica de suelos número 1. Damos inicio a la grabación de la clase. Para hoy tenemos prevista unas charlas, así que ustedes, en el orden que ustedes decidan, pueden comenzar, por favor. Profe, ¿puede repetir lo que dijo? ¿No se escuchó? Les di la bienvenida, que buenas tardes, y que podemos comenzar las charlas en el orden que ustedes prefieran. Tenemos que encender la cámara. Pueden encender la cámara, pero ya al momento de presentar el material, yo creo que mejor la apagan porque nos consume mucho ancho de banda. Ok. ¿Quién comenzará entonces, por favor? Francisco quiere. Adelante, Francisco. Dele, profe, yo voy a empezar, pues. ¿Cómo no? ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok. Bien, buenas tardes, profesor y compañeras. En la tarde de hoy tengo el gusto de hablarles sobre lo que son las rocas sedimentarias. Bien, las rocas sedimentarias, como su palabra lo dice, son rocas que están compuestas por sedimentos. Se preguntarán cómo estos sedimentos llegan a estas rocas. Pues llegan mediante el agua de lluvia, mediante la nieve y también mediante el viento. Como podemos apreciar aquí en la imagen, el cañón esta gran roca, tiene varios colores. Esto se debe a que, como está formada de varios sedimentos, no tiene un color en sí específico. Bien, las rocas sedimentarias se dividen en dos. Vamos a empezar con las rocas sedimentarias detríticas. Bien, las rocas sedimentarias detríticas son aquellas que están formadas por pequeños pedazos de otras piedras, de otras rocas, producto de lo que es, en su mayoría, producto de lo que es la erosión. Como podemos apreciar aquí en la imagen que tenemos a la derecha, vemos la roca, pero encima de ella tiene como pequeñas porciones de otras piedritas. Bien, aquí tenemos un ejemplo de roca sedimentaria detrítica, que es la brecha, que está formado en un 50% de otros pequeños pedazos de roca, como podemos apreciar aquí en la imagen. También, como otro ejemplo de roca sedimentaria detrítica, tenemos la arenisca, que como su palabra lo dice, es una roca arenosa, arenisca, es arenosa, tiene textura arenosa y pues posee, aquí vemos en la imagen que tiene un color así como verdoso, pero esta no tiene un color específico, puede variar, puede ser un verde llegando a negro o incluso puede ser hasta naranja. Pues las rocas sedimentarias en sí no tienen un color fijo, ya que son compuestas de diversos sedimentos y por lo tanto tienen diversos colores. La lutita. Bien, esta roca se caracteriza por su color y por su textura arcillosa y limosa. ¿Por qué se da esta textura en la roca? Porque esto lo crea el agua de lluvia. Entonces, como podemos apreciar aquí en la imagen, ahí se ve que las rocas, estas están como un color verde. Eso es limo, que es producida en su mayoría por lo que es la lluvia. También tenemos la marga, que es una roca que está compuesta por calcita y arcilla. Esta tiene un color como blanco y como podemos ver en la imagen es algo
se puede decir áspera, como si tuviera unas bolitas. Bien, el otro grupo de rocas sedimentarias son estas, las rocas sedimentarias no detríticas, que sus sedimentos han sido transportados en su mayoría por el agua, o sea, los sedimentos que llegan a la roca llegan en su mayoría debido al agua, son arrastrados por el agua o por los seres vivos, ya pueden ser los humanos, pero en su mayoría son los animales, ya que estas rocas principalmente se encuentran en los desiertos o en áreas lejanas de lo que es la ciudad. Como ejemplo de roca no detrítica tenemos lo que es la caliza. Esta caliza está compuesta principalmente por carbonato de calcio, generalmente calcita. ¿Y por qué la imagen de las pirámides egipcias? Pues las pirámides egipcias están o fueron construidas pues por esta roca, por la caliza. Como otro ejemplo tenemos el sílex. Esta en particular es de suma importancia y tiene mucha historia. ¿Por qué? Porque esta era utilizada por nuestros antepasados para lo que era la caza, ya que construían artefactos punzocortantes y puntas de flecha. Entonces, pues, se caracteriza porque es una roca que es sumamente dura y es fácil también de sacar filo. Entonces, por eso es que en aquel tiempo la utilizaban como arma de cacería y también para otros fines. Bien, tenemos lo que son las dolominas, que esta roca está formada principalmente por carbonato de calcio y magnesio. Esta se puede decir que es la roca, una de las rocas sedimentarias que tiene menos sedimento, por así decirlo. Es una roca bastante limpia y se le caracteriza porque tiene un color como rojizo, como podemos apreciarlo en la imagen. Y por último ejemplo, tenemos los carbones y lo que son los petróleos, que son rocas sedimentarias no detríticas que se acumula, que están formadas por acumulación de restos de materia orgánica. Muchos piensan que el petróleo y los carbonos son líquidos y no son líquidos. Ellos pasan por un proceso para llegar a ser líquidos. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti. Bueno, ese tema del petróleo es muy, muy, muy interesante. Y da para mucho, pero es más para temas de geología como Sí, tal. Ciertamente, cuando tú perforas un pozo de petróleo, tienes que perforar roca, porque el petróleo está confinado en esos yacimientos. Esos yacimientos tienen una capa de roca. Y encima de esas capas de roca tienes otras capas. Una de las primeras cosas que encuentras es agua. Entonces, tienes que romper, digamos, las rocas que confinan pues, el yacimiento, y de allí vas incrustando tubería. Y cuando hay suficiente energía en el pozo petrolero, ese flujo puede dar un flujo natural. Entonces, cuando se inició la explotación petrolera, hace unos 180 años, que se inició en Pensilvania, si mal no recuerdo, los taladros no eran como los que vemos actualmente, que eran rotativos, sino que eran como de impacto, iban golpeando. Entonces, el hecho es que cuando llegaban allí abajo, que perforaban unos cuantos pies, a veces hasta 7.000 pies, entonces sucedía que habían lo que llamaban los reventones y salía el petróleo como una lluvia, como cuando uno ve un geyser, salía el petróleo hacia arriba. Ahora, bueno, a medida que los pozos van perdiendo energía, entonces tú ves que comienzan a introducir sistemas de bombeo. Hasta que no consigues nada, entonces aplicas lo que llaman el fracking, que es una técnica muy vieja de recuperación, en la cual lo que hace es comienza a inyectarle agua o gas al pozo para ayudarlo a que tenga más energía y comenzar a subir se llama? A que el petróleo pueda subir. Entonces, pero eso es una técnica que es muy dañina desde el punto de vista ambiental. Bueno, muy bien, podemos continuar entonces.
Profe, yo estoy ahorita mismo en la universidad, entonces no tengo mi material. Estoy desde el teléfono, escuchando la clase del teléfono. Ok. Entonces no tengo Me, nada de lo que mi me material lo, pues, para ¿Me lo habías escucharlo. compartido ya? No, yo no tengo acceso a módulo ahorita. No, que si me lo enviaste en algún momento por correo. No, Me lo envías entonces y sí, sí, lo presentas entonces el jueves o cuando usted pueda. el viernes, que es cuando tenemos clase. Ah, sí, es cierto. Viernes a las 7 de la mañana me dijo mi Ajá, amiguita Griselda. exactamente, a las 7:30. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces con Griselda y Beth. Hola, profesor, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. déjenme compartir la pantalla. Ok, a mí me tocaron las rocas ígneas. Ok, ¿qué son las rocas ígneas? Estas son rocas que resultan de la solidificación de material rocoso fundido llamados magmas. Ok, ¿cuáles son sus dos tipos? Entre las rocas magnias tenemos las rocas plutónicas y las rocas volcánicas. A ver, a simple vista, ¿cómo yo puedo clasificar si son rocas plutónicas o rocas volcánicas? Ya que las plutónicas son rocas que van a estar más claras y estas tienen minerales no ferromagnesianos, y también puedo decir que cuando yo veo una piedra que es clara y tiene, ¿cómo se le puede decir? O sea, están clasificados pues sus colores, a simple vista le puedo ver sus colores, pues estos son, se puede decir pues que son plutónicas. Ahora, ¿cuál es su definición? Puedo decir que se originan a partir de la solidificación del magma en el interior de la corteza terrestre. El magma se enfría lentamente, permitiendo que los minerales formen grandes cristales que son visibles a simple vista. Así, las rocas plutónicas se consideran rocas de grano grueso. Eso era lo que le decía, que me enredé toda, pero si yo tengo una piedra plutónica, yo sé que esta va a tener una vislumbre pues mejor que las volcánicas. Ahora, ¿cuáles son sus ejemplos? Ejemplos de rocas plutónicas. Una de las más famosas es esta, el granito. Son las rocas plutónicas más comunes. Estas están compuestas por mezclas de minerales cuarzo, feldespato y mica. También puedo decir que el granito, es una de las piedras más utilizadas en la actualidad para el revestimiento y fabricación de bancadas o encimeras del baño o cocina. El granito se posiciona como una de las piedras naturales de mayor dureza y resistencia, siendo una de las piedras más utilizadas para la construcción y decoración junto al mármol. ¿Ok? Otra de las piedras plutónicas, que también es una de gran interés en este campo, es el gabbro. Es otra roca plutónica común y se reconoce por la ausencia de cuarzo y de sus tonos oscuros. Como gabbro, se conoce a una roca ígnea de compuesto máfica que se origina a partir del enfriamiento y cristalización del magma. El gabbro es utilizado principalmente por la industria de la construcción como materiales de base para el relleno en la construcción de casas y paredes, también como piedra pavimentada o agregado a las carreteras.
inclusive en la fabricación de cemento. Ok, otra de las piedras famosas que podríamos decir es la sienita. Esta generalmente es una de las rocas ígneas intrusivas de grano grueso, que suele tener una composición similar al granito, pero esta se caracteriza porque, por el cuarzo ausente o en pequeñas cantidades. También se puede utilizar en la fabricación de baldosas, recubrimientos para paredes y pisos de casas, edificios y también en el campo de la jardinería. Y también estas piedras sirven en la construcción a manera de adoquines y como piedras de revestimiento para la decoración de los jardines. En la industria de la construcción es superior al granito, ya que esta tiene propiedades de resistencia al fuego. ¿Ok? Para concluir con las piedras plutónicas, tenemos la diorita. Esta es una roca ígnea intrusiva que se origina por la cristalización lenta del magma bajo la corteza y su compuesto químico es interna. La diorita es una roca que puede fundirse con la cuarzadiorita y a veces con el gravo. Suele ser utilizada como material de relleno entre grava, gravilla, en la construcción de carreteras y asfalto. Como parte del basamento para edificios, casas, puentes, debido a que es esta piedra muy resistente ornamentalmente. Se la pueden transformar también en baldosas para reabastecimiento en los edificios y en actividades civiles. Y en algunas civilizaciones antiguas eran utilizadas por los mayas o los incas como rocas, pues rocas estructurales. Perdón. Ok, regresando a los tipos, vamos a ver las rocas volcánicas. Estas que les decía anteriormente se caracterizan porque son oscuras y estas tienen minerales ferromagnesianos. Ok, ¿qué más puedo decir de ellas? Ellas a simple vista no se le van a ver los materiales porque estas se enfrían muy rápidamente. Así que, ¿qué nos dice la definición? Que las rocas que se forman en la superficie terrestre por la solidificación del magma, generalmente después de una erupción volcánica, estas se le llaman rocas volcánicas o extrusivas. Como el enfriamiento se produce de manera más rápida que en las rocas intrusivas. Los iones de los materiales no pueden ser formados en cristales grandes. Así que ejemplos de estos tenemos el basalto. Perdón, primero vamos a ver la andesita. Esta es una roca más común que se puede relacionar con los procesos de subducción y volcanismo en afloramientos. Cuando se reconoce que pertenece al flujo de lava, es comúnmente identificada por su enfriamiento y estructuras de columnares. Esta se obtiene de productos de ripio, arena y bolones que se usarán como complementos en el concreto. Y esta piedra también es triturada para rellenos y lastres de las carreteras, en las carreteras. También tenemos el basalto. Esta es una roca ígnea extrusiva más común del planeta. Es de composición química máfica o básica. El basalto es muy atractivo por su dureza, alta duración, a la meteorización, no es abrasivo y es muy abundante cuando aparece, por lo que es muy utilizada en la industria de la construcción. Se le usa como roca triturada para bases de carreteras, lastres de carreteras y ferrocarriles.
Además, como agregado para el concreto y pavimentos. También se le puede usar en la construcción para construir algún tipo de estructura o en rocas de dimensión que sirven para hacer baldosas o monumentos. También tenemos la riolita, que es otra roca volcánica de composición ácida y felsíca. Está formada por feldespato, gladioclasas, sanidina y alta concentración de cuarzo. Estas son utilizadas también en el área, no suelen ser utilizadas, perdón, en el área de la construcción, y a veces por falta de otro tipo de rocas, las riolitas se usan como relleno. En la antigüedad las utilizaban para fabricar herramientas como cuchillos y lanzas, y solo tienen un alto contenido de matriz vítrea o componentes vítreos, similares a la obsidionina. Y por último tenemos las piedras pómez. ¿Quién en su casa no ha visto una de estas piedras? Es muy común, y esta es otra piedra volcánica porque se constituye de vidrio espumoso. Se forma durante una rápida enfriamiento de un magma ascendiendo de alta viscosidad, y debido a esto el material queda atascado en la masa, así como el vapor y los gases que contiene, dando origen a un producto muy poroso y liviano. La composición de características de la piedra pómez la hace extraordinariamente útil en una extensa gama de sectores, en la cosmetología, en la dermatología, y es especial como exfoliante para las piernas, aunque también es usada para tratar aspiraciones en toda la piel. Así que dando un resumen así bien rapidito de lo que son las rocas ígneas y su clasificación, ya sabemos que las rocas plutónicas son más claras y las volcánicas son más oscuras. Las plutónicas se pueden ver sus pigmentos, o sea, los minerales pues a simple vista, y las volcánicas no se les pueden ver a simple vista y necesitan a veces, ¿cómo se le llama esto? Microscopios pues para ver qué materiales pues tienen formados, y pues ya casi con esto uno puede concluir qué tipo de roca es la que se tiene. Así que esa ha sido mi presentación. Muy bien, muchísimas gracias. Un par de comentarios a esta presentación. Por ejemplo, cuando se habla de materiales máficos, son materiales que contienen magnesio y contienen hierro. Entonces, es un término ahí que es combinado. El Ma viene de magnesio y el máfico de ferroso. El fico viene de ferroso. ¿Okay? Entonces, por eso precisamente por ser minerales que contienen magnesio y elementos ferrosos, es que eran utilizados para hacer armas y esas cosas. Con respecto a la obsidiana, que también es una roca ígnea, es una roca bastante interesante porque generalmente es negra y es muy brillosa. Realmente es muy bonita y era utilizada en las antiguas civilizaciones para hacer también herramientas. Entonces, por ejemplo, para hacer cuchillos, los antiguos mayas hacían cuchillos de obsidiana. Entonces, así como hoy en día tenemos bisturí hechos de acero inoxidable, y hoy, pues, ellos tenían sus bisturí también hechos de obsidiana. Con respecto a la piedra pómez, bueno, nos parece increíble, ¿cierto? Que un material tan liviano como la piedra pómez sea una roca ígnea, al igual como es el granito, que es una de las rocas más duras que hay en la faz de la Tierra. Por cierto que el granito es tan importante, el granito, no solamente por su belleza, sino que el granito es muy poco poroso. Creo que eso no lo comentaste ahí a lo largo de la charla. Por ejemplo, el granito es un material que es muy poco poroso y eso hace que sea bastante limpio. Entonces, fíjense que para lo que son las mesas de calibración que se utilizan en metrología,
se sugiere que sean de granito. Así tiene, por ejemplo, la importancia del granito. Y lo otro es que en las superficies de cocina, creo que eso se lo comenté en la clase pasada, se puede utilizar acero inoxidable o granito. Y eso digamos que es por la porosidad que ofrece el granito, que es bastante limpio y evita la contaminación. Entonces, ¿qué les parecen esos tips de los materiales? Bueno. Y bueno, para dedicarnos a la caliza, ciertamente la caliza es una roca que es muy duradera y ejemplos de eso tenemos en las pirámides de Egipto, que tal vez sean las construcciones más antiguas que existen sobre la faz de la Tierra. Y también es un material que fue muy utilizado durante el gótico para construir grandes catedrales en Europa. Fíjense ustedes una cosa interesante, el granito es más duro que la caliza en general, pero también la caliza es mucho más fácil de trabajar que el granito. Entonces, ya en la época de los faraones, ya saqueaban las pirámides. Eso de saqueo de las tumbas, eso no es nada nuevo. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos lo que hacían era que colocaban al final de los pasillos, colocaban como una suerte de puertas de granito. Pero ¿qué sucedía? ¿Qué hacían los saqueadores de tumbas? Se iban por las paredes, porque las paredes como eran de caliza, de piedra caliza, era mucho más fácil de cavar en la caliza que excavar en el granito. Entonces eso tampoco les sirvió de mucho. Entonces, algo muy interesante. Bueno, con respecto a los feldespastos que tú comentaste, se utilizan mucho como material base, lo que llaman la capa base de las carreteras, ahí o que llaman otras veces tosca, ahí nos conseguimos con los feldespastos, que son sustancias que son piedras que son muy abundantes y muy fuertes, muy fuertes. ¿Ok? Entonces, muy interesante su charla. ¿Qué les parece a ustedes estudiar estos temas que son teóricos con charla en lugar de hacer una clase magistral donde esté yo repitiendo y repitiendo y repitiendo en un monólogo interminable? Mejor se aprende más, digo. Sí, yo también creo lo mismo. ¿Eso qué opinará por allá Francisco y por allá Lorena? Yo digo que entre la investigación y todo lo que nos toca a nosotros hacer, como que, o sea, nos hace a nosotros ser curiosos y nos da la oportunidad de que si hay algo que no entendemos, que usted nos explique. Que no solo sea como lo que usted dice ahí, no, sino que también nosotros busquemos y veamos qué es más o menos, pues. Sí, y justamente no sé si los he comentado anteriormente, pero el mundo desde hace unos años ha migrado que el sistema educativo sea por competencia. Entonces, cuando hablamos de ser competente, quiere decir que una persona tiene un conjunto de destrezas y habilidades que le van a permitir ejecutar una tarea de forma magistral, o sea, con maestría. Eso es lo que quiere decir. Entonces, la UNESCO, que es la agencia o la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, indica que tiene que haber por lo menos 4 competencias mínimas que tiene que desarrollar toda persona en su proceso de formación. Uno es el saber ser. Entonces tenemos el hacer, el ser, el convivir. Y la otra siempre se me olvida, son 4. Tenemos el hacer, saber, el ser y el convivir. ¿Y eso qué significa? Bueno, en el convivir, por ejemplo, tenemos la interacción. Entonces, por ejemplo, hoy en día se entiende que el aprendizaje es un fenómeno colectivo en el cual el aprendizaje ya es colaborativo. Entonces, por eso es que ven que ahora en muchas asignaturas se trata de que hagan proyectos, trabajos en grupo y todo lo demás. El hacer, bueno, su nombre lo indica, el hacer. El ser está relacionado con la persona, con su personalidad, con los valores y todo eso. A ver, tenemos ser, hacer, siempre se me olvida uno, pero bueno. Entonces, al final de todo esto, queremos que sean ingenieros que sean capaces de entender no solamente lo que aparece en los libros, sino que, bueno, hacer ese clip con las comunidades. A ustedes les tocará en su momento hacer estudios de campo. Entonces,
Imagínense que lleguen ustedes y no sepan ganarse a la gente del área donde ustedes van a trabajar. Entonces, eso les hace difícil que puedan avanzar con el proyecto que tengan que ejecutar. Entonces, hay que ir desarrollando esas competencias en el día a día. Muy bien. ¿Comentarios, inquietudes, dudas? ¿No hay ningún Por el comentario? momento no, profe. Muy bien, Todo claro, entonces, profe. perfecto. Bueno, espero que hayan revisado ya el material del módulo 1, que donde les compartí bastante material. Ahí tienen bastante para que lean. Me imagino que habrán leído bastante y habrán investigado también por su cuenta para preparar su charla. Entonces, ya estoy cargando ya el material del módulo número 2, que se llama El suelo, su origen y formación. Ya en la tarde de hoy he comenzado con ese proceso. Entonces, ya espero ya de aquí a un rato tenerlo listo. ¿Qué es lo que vamos a ver allí en ese módulo? Vamos a ver primero lo que es la estructura interna del planeta Tierra, lo que son los suelos residuales y transportados, la clasificación de los suelos y las propiedades físicas del suelo. Entonces, allí, como de forma similar a la estructura que tenemos ya definida en Moodle, vamos a tener recursos audiovisuales, unas cápsulas de conocimiento y vamos a tener también entonces pues el material bibliográfico como el que les he compartido anteriormente. Por cierto, no sé si han revisado, no sé si bueno, eso lo comenté en la clase anterior que tuvo Francisco, que ya había definido el plan de evaluación. Voy a buscarlo por acá para mostrárselo a ustedes también. Profe, no tengo Moodle, no he visto nada de No, 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 no te preocupes. ¿Y por qué no tienes acceso a Moodle? Porque no sé qué sucedió. Lo que pasa es que yo hice un retiro e inclusión de otra materia. Y entonces me pusieron a dar como esta mecánica de nuevo, con un profesor que Richard. Y yo no sé quién era Richard. Y yo dije, no, Pero, fue todo un enredo y me dice que me lo van a arreglar dizque al final de la semana. ok. No te preocupes. De todas maneras, para la situación que me estás comentando, si quieres ir revisando el material, puedes ponerte de acuerdo con tus compañeros. Los enlaces de video son fáciles de compartir. Ustedes los pueden compartir por WhatsApp. El resto de los materiales también los pueden compartir por correo. No le veo ningún... ¿Viste? Deja de ser tan egoísta y comparte las cosas. no. La verdad es que hoy en día uno tiene acceso a una cantidad prácticamente infinita de materiales educativos. De tal manera que eso no hacemos nada con tenerlo allí. O sea, eso está allí para compartirlo. Resulta que estoy escuchando una conferencia. El ponente decía que ahorita YouTube es la enciclopedia más grande del mundo, que uno consigue de todo. Así que bueno, antes era otro tipo de archivos, ahora los archivos multimedia a ustedes les ayudan más. A mí en lo personal no, a veces me fastidia ver los videos, pero bueno, todo depende del paradigma en que nos hayamos formado. Entonces, en lo que estaba era que les voy a mostrar cómo está el libro de calificaciones. Ya lo vamos a ver acá. Voy a presentarlo aquí. Voy a compartir pantalla para que Lorena, que aún no tiene acceso a Moodle, pueda ver de lo que estamos hablando. Compartir. Ahora no veo. Comparte. Un montón de ventanas abiertas y me pierdo a veces. ¿Se ve lo que tenemos acá? Entonces, logran ver, jóvenes, lo que tenemos acá en la pantalla. Parece que no, ¿verdad? Sí se ve, profe. Ok. Dice, Ok, entonces, esta charla número 1 forma parte de la evaluación continua. La evaluación continua tiene un peso del 40% en todo el curso. Vamos a tener entonces 2 tareas y un caso práctico. Y aquí están los 3 exámenes, examen 1, examen 2 y examen 3, que estas ponderaciones voy a tener que arreglarlas porque él está acá. O sea, esto no es, tengo que arreglarlo. Los exámenes valen cada uno 20%, así que esto tiene que ser, bueno, después lo edito, esto tiene que ser un tercio para cada uno. 3.33. Cada examen vale, ok, ya está.
Entonces, esto es lo que tenemos. Entonces, para el siguiente módulo, como les dije hace un rato, vamos a presentar lo que tenemos acá. Este no es. Este es de termodinámica, que no. Ok, aquí en el módulo 2, de la bienvenida al módulo. Fíjense que el suelo tiene diferentes capas. Aquí tenemos lo que es la corteza vegetal. Aquí tenemos ya una capa donde podemos tener arena o podemos tener arcilla y también tenemos minerales. Y al final tenemos la capa más profunda, donde está la capa sólida, donde está la tierra, las rocas, perdón. Tenemos este primer video, estructura interna del planeta Tierra. El segundo video, que es suelos residuales transportados, clasificación de los suelos y propiedades físicas del suelo. Aquí en esta parte de las propiedades físicas del suelo, vamos a ver que el suelo también tiene algunas propiedades. Una de las primeras cosas que tenemos que saber, y me voy a permitir buscar me voy a permitir compartir esta lámina que voy a colocar ahora. Aquí en este módulo 2 vamos a tener la primera tarea. Sí, voy a permitirme compartir esto un momento acá. Estoy acá, tengo tantos. ¿Se ve esto acá? Sí, profesor, se ve. Muy bien. Entonces, en un suelo, nosotros vamos a tener que el suelo, podemos tener 3 fases. Recuerdan que en termodinámica hablamos también de fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, el agua puede estar en forma de hielo, en forma de agua líquida, en forma de vapor? Bueno, algo similar sucede con el suelo. En el suelo podemos tener una fase sólida, que es una fase totalmente seca, libre de agua. Podemos tener también una fase líquida. Ustedes dirán, bueno, pero una fase líquida sí. Sí, recuerden que recuerden que el suelo debemos entenderlo como que tiene diferentes fases, diferentes capas. Y entonces, en la fase gaseosa es porque tenemos aire. Entonces, digamos que entre las partículas del suelo hay ciertos espacios llamados intersticios. Y esos intersticios se llenan con aire. Que vamos a tener también una fase líquida. Por ejemplo, queremos perforar el suelo para encontrar agua. Entonces, al principio comenzamos a sacar arena arcilla, lo que tenga ese suelo. Y a medida que vamos bajando, vamos encontrando cierta humedad hasta que plum, nos encontramos con un acuífero. Entonces ahí sacamos nuestra agua. Y debajo de ese acuífero hay una capa de roca que te lo mantiene, digamos, lo mantiene confinado allí, una capa como impermeable, que puede estar arriba y abajo. Y hasta llegar a esa fase sólida que es pura roca. Entonces, en el suelo también hay propiedades. Comenzamos acá viendo esas propiedades. Primero, la relación de vacíos. Entonces, si en un suelo tenemos partículas sólidas y partículas líquidas, definimos entonces una relación de vacío. Y vamos a ver este esquema que está acá. Este Vm es el volumen de la muestra. Y ese volumen de la muestra está integrado por el volumen de la parte sólida, el volumen de la parte líquida y el volumen de la parte gaseosa. Entonces, el volumen de la parte gaseosa más el volumen de la parte líquida constituye lo que llamamos el volumen de vacíos. Y por esta parte tenemos los pesos. WA o WA es el peso del aire. Este es el peso de la fase líquida, o porque este W chiquito viene de wet, que es mojado. Y ese de soy. Entonces, tenemos el volumen total y el peso total. Entonces, también definimos una propiedad que es la porosidad. Y estas propiedades las van a ver en los videos. La porosidad, que podemos decir que es el volumen del suelo ocupado por partículas no sólidas
comparado con el volumen total. Entonces, ¿cuáles son las partículas que no son sólidas? ¿Cuál creen ustedes que son? Pregunto nuevamente, ¿cuáles son las partículas no sólidas? Las de porosidad. ¿Cuáles son las partículas no sólidas? Si dijimos aquí que tenemos tres fases, la fase gaseosa, la fase líquida y la fase sólida, y yo les pregunto, ¿cuáles son las partículas no sólidas? La líquida y la gaseosa, profe, ¿no? Exactamente. Muy bien, gracias. Definimos otra propiedad que se llama el grado de saturación. Y aquí dice el volumen de humedad comparado con el volumen de vacíos. Recuerden entonces que el volumen de vacíos es el volumen de la fase gaseosa más el volumen de la fase líquida. Entonces, vamos a tener un volumen de humedad medido por el grado de humedad. Y vamos a tener también un grado de saturación. El grado de saturación va desde 0 hasta 1. Vamos a tener también un peso específico, que es el peso total de la muestra, y un peso específico de la parte sólida. Pero este cuadrito que está acá, este corte, este diagrama, tenemos que saberlo siempre, porque es fundamental. Cuando vayamos a analizar estos problemas con propiedades físicas del suelo, entonces vamos a ver siempre este cuadrito que está acá. Es fundamental que lo sepamos. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando ocurre la saturación? Cuando la saturación llega a 1, ocurre por lo siguiente, porque todo el aire es desplazado por el agua. Entonces ahí se dice que el suelo está saturado. Y aquí tenemos cómo se calculan esas propiedades. Pero por eso les decía que tenemos que estar bien claros con este dibujito, que lo repetí aquí justamente para que, con fines ilustrativos. Entonces, para esta presentación se las voy a ir compartiendo. Se las voy a compartir ya en un rato. Aquí está todo. Aquí están unos ejercicios resueltos y todo, que van paso a paso. Entonces, se los voy a ir compartiendo para que los vayan revisando con tiempo y los vamos a discutir con calma en la clase del día viernes. ¿Ok? Entonces, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? No, No, profe. profe. Lorena, entonces Nada más que estás en la universidad, Lorena. ¿Tiene más clase ahora? sí, tengo otra clase de manejo de cuencas hidrográficas. Ah, mira, muy interesante. ¿Qué le enseñan ahí en manejo de cuencas hidrográficas? Supongo yo que lo ven desde varios puntos de vista. ¿Cómo? No, esa fue Yanesi, no le ponga atención, profesor. Ahorita mismo estamos viendo bastante lo del ciclo hidrológico. Ah, muy interesante. Y Me hemos imagino que aprendido bastantes cosas. sí, me imagino que entre las cosas que analizan allí están los temas de contaminación también, porque es importante ese tema para lo que es el manejo de las cuencas. Otra cosa es importante, temas como la erosión, que son importantes en lo que es el manejo de las cuencas, porque eh, la erosión te va dañando el suelo, entonces vas a tener pues más sedimentos que van hacia las cuencas. ¿Qué pasa? Cuando hay una acumulación muy fuerte de sólidos, te puede inclusive lograr hacer un cambio en el flujo de los ríos, y eso, por ejemplo, es bien importante en lo que es el manejo de los límites internacionales, con lo que llaman la vaguada de los ríos. Entonces, cuando hay un manejo inadecuado, también puede traer conflictos limítrofes, porque generalmente se utilizan los ríos como límites entre las naciones o entre las provincias, por ejemplo. Y me imagino que también les recalcarán la importancia de preservar los árboles y toda la capa vegetal alrededor, dentro de las cuencas, pues. Me imagino que eso lo tratarán también.
Esperemos, profesor, pero por ahora nos están explicando bastante solo de lo que es, y que, empezando pues lo que es el agua, las cuencas en Panamá y esto. Nosotros nos enteramos principalmente en la clase pasada que la cuenca más importante era la del canal. Sí, bueno, que no debe extrañarte nada que la cuenca del canal sea la más importante. Sin embargo, por lo que ha sido la contaminación, y eso lo comenté yo en estos días, por lo que ha sido la contaminación, estamos haciendo un uso muy malo de lo que es la cuenca del canal de Panamá. Ustedes saben que el canal de Panamá, pues, aparte de suplir, que la cuenca del canal, aparte de suplir el agua para las operaciones de esclusaje, como las llaman, también de allí viene el agua que el IDAN saca para llevar a nuestros hogares en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, que engloban un alto porcentaje de toda la población nacional. Entonces, sucede, yo una vez, hace como 2 años, más o menos 3 años, hice un pequeño estudio, una pequeña investigación teórica, y logré determinar lo que se deja de percibir por ingresos del canal en lo que es el suministro de agua potable. Y era una cifra nada despreciable, eran como 400 millones de dólares anuales. Que recuerden ustedes que el agua no solamente se usa para el esclusaje, el agua también se usa porque los barcos necesitan agua para lo que es el lastre. ¿Saben lo que es el lastre de los barcos? No, profe. Ok, el lastre de los barcos es como el contrapeso que tú le tienes que poner a un barco para que cuando hay una tormenta o hay oleadas olas muy fuertes, el barco aguante y no se hunda. Entonces, antiguamente ese lastre era de arena, era de otros materiales, pues usaban sacos, por ejemplo, con arena en lo que eran las bodegas del barco. Hoy en día lo que hacen es que los barcos abren como una suerte de válvula y ¿cómo se llama? Ingresan agua en la parte inferior de los barcos. Eso por una parte tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Una de las cosas malas que ha sucedido con eso es que cuando abres las válvulas, viene el agua y en el agua también vienen pececitos y vienen criaturas marinas que entran allí, y cuando los barcos tienen que hacer el cambio de lastre por X motivo, resulta que también estás introduciendo a veces especies distintas en otro tipo de ecosistema. Entonces ahí estamos rompiendo un poco lo que es el equilibrio del ecosistema con ese tipo de prácticas. Pero bueno, los barcos necesitan esa agua y también necesitan el agua para potabilizarla, pues, para todos los procesos que se hacen en un barco. Entonces, el agua que nos vende a nosotros el IDAN, pues, es prácticamente regalada en comparación con el agua que la ACP le vende a los barcos en concepto de servicio. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos que hacer un mejor manejo del agua. Nosotros acá en Panamá tenemos un consumo de agua altísimo, muy por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud sitúa en 250 litros por habitante por día el consumo de agua, y resulta que nosotros estamos en el orden de los 400. Y por ejemplo, en los países europeos esa cifra anda por los 150, de tal manera que tenemos que comenzar a hacer un uso mucho más eficiente del agua, porque realmente cuando viene la época de sequía, el canal tiene que reducir muchas veces, ¿cómo se llama eso? El calado de los barcos y los tránsitos también, para ahorrar el agua, y eso también nos cuesta muchísimo dinero. Al menos 10 barcos que dejen de entrar allí al canal representan un buen ingreso de dinero. O sea, se los dejo como tarea, que investiguen más o menos cuánto es la tarifa del canal de Panamá por tonelada, no sé cómo será. Y me lo comentan el día viernes, ¿les parece? Comentan eso allí. Esos son temas de nuestra actualidad y sobre todo para ustedes que son... Repita la pregunta, ¿cuál es la que? ¿Cuál es la tarifa que cobra el canal de Panamá por concepto de peaje? ¿Y cuál es el criterio que utiliza? Yo creo, pero no estoy seguro, por eso les pido que me lo averigüen. Creo que es en base a las dimensiones y al tonelaje del barco, o sea, al peso del barco, pero ustedes me averiguan por allí. En una época sé que hubo como un sistema de subasta. Saben que los barcos cuando van a entrar tienen que hacer, digamos, su fila para entrar. O sea, el canal tiene una capacidad limitada. Entonces, ellos lanzaban como un tipo de subasta bueno, yo en lugar de estar ahí parado, ahí anclado por los lados del Cojo, estar parado por allá en Colón, prefiero atravesar el barco primero
e ir más rápido, porque ese tiempo que estoy ahí parado me cuesta dinero. Recuerden el refrán que dice que barco parado no gana flete. Entonces, les dejo entonces esa tarea de averiguar cuál es la tarifa que cobra el canal de Panamá, que me imagino que debe ser conforme al tamaño del barco. Bueno, jóvenes, entonces vamos a dejarlo hasta acá por el día de hoy. Recuerden revisar el módulo, bueno, salvo Lorena, que no tiene acceso al Moodle, pero a partir ya de como dentro de una hora aproximadamente podrá estar disponible, y le dejo entonces a los compañeros la tarea de que compartan el material con Lorena hasta que Lorena pueda resolver su situación y tenga acceso al Moodle. Que por cierto, tú apareces acá en mi lista, Lorena, así que no deberías tener esos problemas, pero bueno, es lo que hay. Ya sé, profe, por eso vine hoy temprano a hacer todo eso, así que... Tú estás aquí en la lista, así que no hay ningún problema. Y bueno, Lorena, recuerda que tu charla, que es de las rocas, ¿cómo se llama? Metamórficas. Me imagino que nos traerá los ejemplos del mármol de Carrara, que era para el día viernes, entonces, a partir de las 7:30 de la mañana. Profe, por ejemplo, en foto, porque eso cuesta disque $35 un pedacito y no hay plata y nada más tengo los 50 centavos para regresar a la casa. No, chica, te estamos pidiendo que nos traigas la foto. El mármol de Carrara es muy, muy, muy interesante. Por ejemplo, la estatua de... Estos días que estaba viendo mi hija un documental de esos de la Biblia. Dicen que cuando Jesús murió, su mamá lo recibió en brazos cuando lo bajaron de la cruz. Y eso inspiró a Miguel Ángel para la obra La Piedad. Una obra muy, muy bonita que creo que está en el Vaticano, ahí en Roma. Junto con otras estatuas, creo que está también la de... No, esa no está ahí en el Vaticano. En la tumba de Julio de Medici, creo que está la estatua de Moisés. Y muchas cosas más. Creo que en el Vaticano sí está el Miguel Ángel, pero bueno, creo que es Miguel Ángel. El David, perdón, el David. Pero bueno, entonces, hasta el día viernes, 7:30, por esta misma señal, este mismo enlace, ¿oyeron? Vamos a concluir la grabación. Profe, una consulta.